Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta última emisión de la semana previa a las elecciones, ya en un plazo de veda electoral con restricciones que la ley establece y que naturalmente hacen que por un lado no tengamos los cortes publicitarios tan extensos con los espacios cedidos, tal como lo establece la reglamentación, y por otro lado no se puedan difundir encuestas, hacer entrevistas, nadie proselitismo y abocarse a otras cuestiones que naturalmente algunos preferirían que no ocurriera y en el caso nuestro hubiéramos preferido que no hubiera razones para que estos comentarios ocurrieran o ocurran de ahora en adelante. En un rato va a estar Leo Richardino para compartir la tertulia que tenemos cada viernes. Vamos a estar también mostrándole con el sonido de Astor Piazzolla, nada menos. Difícil que algún candidato pueda mejorar esa melodía. El paso por este programa, por este estudio, por este escritorio de todos los candidatos de las 10 listas de diputados nacionales que encabezaban y los 8 que encabezaban la lista de concejales en la ciudad de Rosario. De manera tal que nos permitimos o nos damos este gusto de mostrárselo una vez más después de que ustedes seguramente ya los hayan visto cada vez que conversábamos o compartíamos acá algunos de esos reportajes. Pero yendo a los temas del día, y sin perder de vista, por supuesto, lo que será y está siendo desde hace mucho tiempo una cuestión central en la vida de los argentinos, como es la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el hallazgo de quien sería presumiblemente de su cadáver. Hace un par de horas comenzaron las autopsias, los estudios en la morgue, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la que participan una veintena de peritos, donde Gendarmería ha podido colocar al suyo a partir de una imputación al suboficial Echazú, aquel que aparecía con la cara cortada, ¿no?, en aquellos episodios. Y también hay, creo yo, y esta es la garantía fundamental, además de la participación de los peritos de la Corte, peritos de parte, la presencia del equipo argentino de antropología forense, un grupo de profesionales y científicos con un compromiso con la verdad y con la ciencia que hace que uno, aún y a pesar de todo lo que ha ocurrido, de las versiones, de las características de lo que fue o debió haber sido una investigación y no lo fue con el doctor Otranto, y todo eso que hemos vivido a lo largo casi de 80 días, hace que uno conserve el optimismo en conocer la verdad o en acercarse lo más posible a ella a partir de la participación, decía, del equipo argentino de antropología forense. Mientras esto va avanzando, mientras nosotros seguimos ciñéndonos a lo que habíamos dicho desde un primer momento, que es el comunicado oficial del juzgado o los comunicados de la familia de Santiago Maldonado, otras cosas ocurren también en el ámbito de la justicia y una de ellas es preocupante realmente a partir de una decisión de un juez de primera instancia que ha interpretado que la procuradora Gils Carbó, procuradora nacional de la Nación, puede ser removida por decreto, haciendo un análisis de acuerdo a lo que han dicho ya algunos constitucionalistas, y yo, esta es la primera digresión. Espero que los docentes de las facultades de Derecho de la ciudad de Rosario, en cualquiera de sus estadios, es decir, públicas, privadas, las distintas cátedras que hay, estén a la altura de la situación en términos de explicar y hacer docencia, no ya con sus alumnos, sino con la comunidad en su conjunto, acerca de esta tropelía que se podría perpetrar en el caso de que remuevan a alguien que requiere aprobación con mayoría especial del Congreso de la Nación para ocupar su cargo, tal como un ministro de la Corte, las mismas características para su salida. 2/3 de los diputados para acusar, 2/3 de los senadores para remover. Esto es para Gils Carbó o para cualquier otro procurador, para el Ministerio Público de la Acusación o para el Ministerio Público de la Defensa, para cualquier juez de cualquiera de las instancias. Sin embargo, hay un hombre que está en un despacho con la aprobación de esos 2/3 para que sea efectivamente juez, diciendo lo contrario, diciendo que hay un artículo de la Constitución que ciertamente da margen como para interpretarlo de otro modo y que por decreto el presidente pueda eliminar a Gils Carbó, una figura que evidentemente ha sido y es molesta para el poder. No ya para este gobierno, sino para el poder, que también estaba ya entronizado en el anterior gobierno a partir de aquella historia de la fusión del diario Clarín con Cablevisión y con Multicanal que firmó Néstor Kirchner. Yo calculo que habrá dentro de ese sector político
mucha gente que debe estar sintiendo la amarga sensación de haber criado cuervos. Por aquellos años, cuando se produjo este episodio, y la idea nuestra para hablar con absoluta certeza de lo que ya hemos calificado como una tropelía judicial, vamos a contar con un constitucionalista, un convencional constituyente de la reforma del 94, un docente de Derecho y una autoridad en la materia, como es el doctor Eduardo Barcesat. Afortunadamente hay otros, y aquí en la ciudad de Rosario, los que podíamos haber apelado, pero por estas historias de que alguno de los profesores es candidato, o fue candidato, o es de un partido o demás, evitamos cualquier tipo de intento de contaminación que puedan intentar a la vez atribuirnos a nosotros por tratar este tema en este programa. Mire, yo lo que le voy a leer ahora es la última nota, una de las últimas notas que firmó Jorge Lanata en el diario Crítica de la Argentina, que puso en su portada de aquella edición la disputa, ahí está, de enemigos íntimos. Y está hablando de Néstor Kirchner y el grupo Clarín. Esta es la madre del borrego, para decirlo de algún modo. Escribía Lanata: el 27 de abril de 2007, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, supo que esa firma, en el dictamen de 79 carillas, podría cambiar su vida. Firmó igual, rápido, automático y sin dudar. Y después se quedó un rato en silencio. No pasó un solo día de los 344 siguientes en los que no le recordaran aquella firma. Gils Carbó denunció en su dictamen fiscal un fraude millonario en el acuerdo preventivo extrajudicial con los acreedores de Cablevisión. El acuerdo preventivo extrajudicial es una figura legal que permite a las empresas en default consensuar una propuesta de pago con sus acreedores y evitar así la declaración de la quiebra. Continúa la historia con una descripción muy amplia que hace Lanata, merced a su capacidad periodística y de investigación, que por entonces estaba dispuesta a esclarecer estos episodios, y termina diciendo: Gils Carbó recibió luego de aquel dictamen 7 pedidos de juicio político y 2 denuncias penales. Sus antecedentes son intachables. Y antes de animarse a firmar en contra de Clarín, no había tenido denuncia alguna. Los cursos para jueces de la Fundación Noble dan un buen resultado. No solo son aceptados por el Consejo de la Magistratura y dan puntajes para nombramientos, sino que son los únicos cursos privados aceptados. Un máster en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, no califica. Pero si se toma en cuenta un cafecito en el auditorio de la calle Piedras, sede de Clarín, quizá ahora comiencen a dar cursos para fiscales díscolos. ¿Qué querés?, le dijo Esteban Rigui, jefe de los fiscales, el hombre que ocupaba el puesto que hoy ocupa Gils Carbó, esto lo agrego yo. ¿Qué querés? Retomo. Te metiste con el grupo. El procurador, en una decisión insólita, dejó pendientes todos los pedidos de juicio político hasta que se dicten fallos judiciales. Bueno, Gils Carbó siguió, ascendió, es la procuradora de la Nación, tiene acuerdo del Senado, tiene una denuncia que no se ha podido sustanciar en términos de comprobar su responsabilidad en la compra de un inmueble para el Poder Judicial. Lo hizo uno de sus inferiores de categoría, abocados a esos menesteres, y siguió adelante con una serie de causas que evidentemente incomodan. Para el que quiera toda esta nota, muy sencillo, entras a Google, pones domingo 6 de abril 2008, Lanata, Gils Carbó, y sale la nota. Esta es la visión de un periodista que tenía y tiene, supongo, conservará una opinión sobre Alejandra Gils Carbó, a la que no habían denunciado nunca por nada a lo largo de toda su carrera. Lo que vamos a ver nosotros, o vamos a conversar en instantes nada más, con el doctor Eduardo Barcesat, es el aspecto estrictamente jurídico y constitucional de la cuestión. Es decir, qué es lo que se pretende hacer en aras de obtener una suerte, digamos, de aquiescencia en la Procuraduría para otras causas y otras historias. Lo vamos a hacer dentro de algunos minutos nada más, porque lo que sigue es lo que habíamos anunciado en el comienzo. Este pequeño gusto que nos hemos dado, que en rigor, más que gusto, creo que es en buena medida y de acuerdo al criterio de cada uno, una obligación profesional, que es la de poner en la mesa, a consideración de los televidentes, el pensamiento de todos los candidatos. Como no se pueden poner tramos, voces, discursos, van a escuchar en un segundísimo plano la voz de ellos, pero fundamentalmente la música para ilustrar estas imágenes, que están trabajadas con efectos por Damián De Biasi, por Pipo Giosa, que han trabajado en la compaginación y en la edición de este material. Me dice que hagamos una pausa primero, no hay ningún problema. Hacemos un corte que es muy breve, no se vayan, espérennos porque tenemos, después de eso, al doctor Eduardo Barcesat y a Leo Richardino para conversar de varios temas en vísperas de las elecciones del próximo domingo. Ya venimos.
Richardino. ¿Cómo le va? Bien, lo veo diferente Bien. la última vez, nos tratamos de usted. Seguro. Afeitado, No. con el cabello más Claudio. corto. Ahora vamos a hacer un chivo también. No, Da la dirección, si que no hay ningún problema, total, estamos en veda. Claudio es Italia al 300. Listo. Bueno, ya está. Y lo hizo, no le cuesta nada. Sí, muy bien, muy bien, pero además, te Muy recibe, bien. es una... Bueno, esa- ya está, ya esas está. nuevas Ya peluquerías de está, ahora ya está, bien, muy bien, perfecto. te hacen sentir muy bien. Bien, Sí. pero yo voy al Dani, que queda ahí a la vuelta de casa, San Luis, de Río de Janeiro y al Está Dani bien. en Río, como corresponde. Derecho y Está muy sordo. bien, sí. Bueno, estábamos hablando de lo de Gilles Carbó. Sí. Vamos a ver si podemos contactarlo a Barcesat. Enfocamos el aspecto político, la decisión que Obviamente, lleva a esto. sí. Pero es tan brutal desde el punto de vista constitucional de lo que Sí, dice claro. la ley, que yo quiero que lo diga Barcesat. Es decir, me doy cuenta yo, se Sí, da que cuenta es cualquier uno de chico. los grandes constitucionalistas del estudiantes país. De cualquier, claro. Sí. Así que yo prefiero postergar esto, que Sí, es un claro. tema central, para que Sí. podamos conversarlo con el doctor Sí. Barcesat. Y han pasado otras cuantas Sí. cosas, además de comenzar la autopsia, que es un tema serio y delicado, en el que ya hemos tomado la posición de darle a conocer la información oficial del juzgado y la de la familia, y otros elementos que concurren, ¿no? En un momento Sí. complicado. Yo te iba a decir algo que relaciona las dos cosas, sin meterme en ninguna profundamente. Un artículo de hoy del diario El País de Madrid que dice Argentina, ese es el título. Sí, sí, nadie- Un país donde nadie se fía de nadie. Digamos, en la Argentina hubiese sido un país donde nadie confía en nadie. Sí, sí. Creo que esa es la gravedad del asunto y se relaciona en los dos casos, Sí, Pablo. sí, sí, sí. Porque Bueno, acá hay una cosa que vos lo decías hoy Sí. temprano. La familia de Maldonado se queda al lado del cadáver las Sí. 8 horas que lo están sacando del Es río. increíble. Y viaja en el avión y todo diciendo porque no confiamos más en es nadie. increíble, es En increíble. nadie. Pablo, esto me parece que tiene esta cuestión. Yo siempre sostengo, porque por ahí uno tiende a creer que los peritos argentinos no tienen determinada formación, que no hay una tecnología adecuada. Mire, todo eso está. Argentina está en condiciones de hacer todos los peritajes que usted ve en las series internacionales. Con la misma precisión. Con la misma precisión, con la misma capacidad, incluso con más capacidad. Si uno recuerda, Argentina inventó la huella digital. Con lo cual, para el mundo entero, inventó el sistema de identificación Sí, sí, de la descubrió huella eso. digital. Con lo cual, todo eso está descartado. El problema es lo que pasa después. Es lo que pasa después con esas pruebas. Es lo que pasa previamente cuando hay que recolectar esas pruebas. Es lo que pasa con la síntesis de estos problemas. Mirá, Pablo, hay dos hechos que hoy recordaban politólogos, analistas y peritos también. Decían, con respecto al tema de esta sensación, yo creo que va a ser un domingo raro, Pablo, pero no un domingo raro porque va a salir algo malo, alguna conspiración, no, el ambiente se ha transformado, el clima, sin especificar, no sé quién perjudica, no sé quién beneficia, Sí, que es y si es esto un mueve cálculo algún resultado. mezquino. Hay una sensación que se instaló bastante fea en el país con este tema de la impunidad, de no Sí, saber sí, gane nunca. quien gane, no va a haber Gane quien festejos. gane. No debe haber Exactamente, festejos, por Pablo. supuesto. Yo Supongo que- digo, el gobierno nacional, respecto al caso Maldonado, hizo una sola cosa bien y la hizo Macri el otro día. Silencio para todos. Es lo único que hizo bien. Bueno, dijo, sin se embargo, callan todos, sí. después de Carrió. ¿no? Sí, Después- claro. Bueno, después- que fue, más que lo después de que Carrió, fue- después de que Carrió dijo lo que dijo, Sí. los focus group analizaron las consecuencias de esos Claro. hechos y sale ahora Garabano, únicamente Garabano, que es Sí. el más recatado, si quiere, Sí. de los ministros, que yo esperaba que dijera algo de la barbaridad esta de Gilles Carbó, pero el Ministerio de Justicia no va a apelar lo que se dijo en primera instancia, con lo cual en alguna medida el ministro Garabano acompaña esta, como dijo Barcesat, esta bestialización de la justicia, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, el silencio, el correr de la escena, las principales figuras y los que incluso estentoriamente Sí. hablaban y hasta pontificaban de dónde podía estar, Seguro. qué porcentaje, que le iban a pedir disculpas, comparaciones horrendas, Tremendo. ¿no? En el plano humano, no ya Tremendo. político, evidentemente ha generado una situación inesperada Seguro. para el gobierno. Y frente a ese hecho inesperado y frente a la reacción inesperada, lo que hay, como bien decís vos, es una sensación de calma Claro. chicha, de cautela, que no va a estar el lunes, Seguro. sea cual sea, digamos, el Exacto. resultado y la continuidad de la autopsia, ¿no? Y frente a una familia, Pablo, que no se equivocó nunca. Todo lo contrario al gobierno, a algún otro dirigente político, la familia de Maldonado no se equivocó nunca. Se mantuvo, Sergio, todo el hermano, en una posición absolutamente
discreta, pidiendo respeto, pidiendo justicia y haciendo nada más que lo que hay que hacer. Ahora, te decía, ¿por qué hablaron los peritos? Vos sabés que inmediatamente empezó en las últimas horas con esto de la teoría de plantaron el cadáver, no plantaron el cadáver, a referirse al caso Pomar, Pablo. Esa familia que se accidentó. Estaba al lado de la ruta bajo un árbol que no la y no vieron, la encontraron. No la encontraron. No quisieron, no supieron o no pudieron. En 10 días empezaron a lucubrarse historias, hasta habló Fabio Serpa de una abducción de los ovnis. Y empezaron a hablar de qué tipo debía guita, cualquier otra cosa. Una cosa y estuvieron horrible. siempre ahí. Bueno, digo, cuestiones que tienen que ver con los peritos, con los expertos y las anécdotas de este tipo. Pero digo, es un caso clave porque este título del diario El País de Madrid, un país donde nadie se fía de nadie, es tan brutal como esto que vos decías del intento de meter 2 tipos por la ventana en la Corte Suprema, querer correr a la jefa de los fiscales a toda costa. El 2 por 1. El 2 por 1, es decir, toda una cuestión muy difícil que va minando nada menos que la calidad de la democracia. Sí, ¿no? yo no es por refutar al diario El País, no sería tan atrevido, pero sí creo que en este caso particular, y lo decía en la apertura del programa y lo decíamos apenas teníamos la certeza de que iban a participar, la presencia del equipo argentino de antropología forense, que fue en su momento elegido por la Corte Penal Internacional para que interviniera en la guerra de los Balcanes, para ver qué es lo que había pasado, Malvinas, tema de derechos humanos en la Argentina, hace que uno tenga todavía ese nivel de expectativa y de confianza en que no todo está perdido. Totalmente. El tema es, insisto, qué hacen después con las cosas que producen estos científicos tan serios y de prestigio internacional, Pablo, ¿no? Bueno, este es uno de los temas, ¿no? Indudablemente, y lo seguirá siendo más allá de las cuestiones electorales. Lo de Gilles Carbó, que lo vamos a volver a ver en un rato nada más, y aparecía también hoy, no sé en qué proporción o en qué medida esto puede llegar a cambiar, y la verdad es que a mí no me interesa, lo decía hace un par de días atrás, los estados de ánimo para que impacten en una decisión electoral, ¿no? Seguro. Lo que aparecía también era, como bien decías vos, declaraciones en un plano diferente. Incluso la gobernadora de Buenos Aires, Vidal, hizo una referencia parecida a lo que decís vos en cuanto al clima y lo que se esperaba. Exacto, y evidentemente ha habido un cambio de conducta y actitud que ha impedido los actos de cierre de campaña, los bailes en lo de Tinelli o en el En qué mano está, el cierre en lo de Susana Jiménez, la noche. Quiero decir, todo eso también modifica un panorama. Y creo que aún en la tragedia de lo que se ha vivido con lo que pasó con Santiago Maldonado, porque ya es una tragedia, falta identificar inequívocamente su cuerpo. Seguro. Esto me parece que refuerza algunos conceptos y preceptos de distintos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Así como cuando se intentó esa bravata del 2 por 1 a través de una decisión de la Corte, de los ministros que habían entrado por la ventana, eso movilizó y generó una situación tan revulsiva. Creo que esto también refuerza en un momento en donde parecía que los sectores que no comulgan con las ideas del gobierno en su amplio espectro, digamos, de decisiones, política, económica, derecho humano, alineamiento internacional, privatizaciones, se retempla el espíritu, ¿no? Quiero decir, estos son hechos que efectivamente ponen en juego límites, ponen en juego tolerancia y capacidad de respuesta dentro del Estado de Derecho siempre, naturalmente. Vos decís, ¿no? Mientras el poder le siga teniendo miedo a la gente, hay esperanzas. Y yo creo eso, seriamente. Me parece que este tipo de episodios son los que retemplan. Sí. Es como cuando, salvando la distancia, a alguien en su vida privada o en su familia pasa algo jodido en serio. Seguro. Vos te das cuenta por las cosas que uno se preocupa necesariamente. Lo que ocurre es que superado ese momento o esa instancia, y bueno, ahora que así sea, se olvida uno y vuelve a preocupar por esas pequeñas cosas. Pero el asunto es tener la capacidad de respuesta y la presencia de ánimo para que cuando ocurre algo serio y grave, uno esté como tiene que estar y donde tiene que estar. Sí, yo creo que no hay más espacio para que pueda pasar algo que se sostenga la incógnita alrededor de este caso, Pablo. Por lo que vos decís, por los antecedentes, incluso por los antecedentes de lo de Nisman también, en ese sentido. Yo digo, los países centrales en el mundo tienen problemas más graves que nosotros también, los atentados y demás. Ahora, ¿cómo se resuelve? Inmediatamente. Nadie repara a los muertos. Ahora, el que atacó termina o muerto o detenido y se sabe exactamente lo que pasó en ese momento. Es lo que nos está faltando en la Argentina. Y vos sabés que con el tiempo, Pablo, la falta de respuesta va gastando, va desilusionando a la gente en la democracia. Este es el problema, ¿no? Bueno, está el doctor Eduardo Barcesat en línea, ha tenido la gentileza de atendernos vía telefónica. Nos parece importantísima su participación en el programa. Yo lo escuchaba
aquí con el colega José Maggi, con una serie de consideraciones inequívocas en torno a lo que esto excede la interpretación política y demás, sino al Estado puro, liso, de derecho, ¿no? A lo que dice la Constitución. Por eso yo apelaba a que en la ciudad de Rosario, en las cátedras, hoy hay clases en la Facultad de Derecho Constitucional, en la católica, en la pública, en la estatal, en la cátedra adjunta, en la cátedra alternativa, los profesores hablen de esto, porque están allí los muchachos que son el futuro, en ese sentido, de lo que la justicia representa, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente, buenas tardes. Bueno, hasta nuestro escaso saber o nuestro entender, esto es una barbaridad a todas luces, ¿verdad? ¿A cuál nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que por una decisión de un juez de primera instancia, que no está tampoco en firme, se pueda aplicar un decreto para remover a la Procuradora General de la Nación, que requiere nombramiento con todo lo que el Senado representa, 2/3, para su remoción, juicio político, igual que un ministro de la Corte. La verdad que esto es, para mí, inaudito, ¿no? Bueno, es un fallo de un bestialismo jurídico, por no hay otra manera de calificarlo, que avergüenza la juridicidad y avergüenza, o debiera avergonzar al Poder Judicial de la Nación, que un juez desconozca y afecte el texto claro de la Constitución Nacional cuando establece paridad de situación para la cabeza del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa en lo que hace a su régimen, por lo tanto a su nombramiento y a su remoción, texto que no admite biblioteca de un lado, biblioteca de otro, claro, sino que establece claramente que para nombrar tanto al Ministerio Público Fiscal como de la Defensa se requiere una propuesta del Poder Ejecutivo, la publicidad de los datos y luego la audiencia pública donde finalmente en el Senado, con el voto de 2/3 de los presentes, se le presta o no el acuerdo a la designación. Y yo hablo en plural, porque el Ministerio Público se compone de dos jerarquías máximas, la Procuradora o el Procurador General de la Nación y el Defensor Oficial de la Nación. El ataque ha sido dirigido, y el fallo también, porque es de una brutalidad jurídica inexplicable, solamente contra la Procuradora General de la Nación. Es más, en la parte dispositiva dice este fallo es para la Procuradora General de la Nación, no para la Defensora del Pueblo de la Nación, que tiene el mismo régimen, que tiene la misma inscripción en la cláusula constitucional, que tiene la misma regulación en la ley del Ministerio Público, pero contra ella no, claro, solamente es contra la... Es decir, es un fallo dirigido con nombre y apellido contra Alejandra Gil Carbó, con una orfandad argumental, con un quiebre de la supremacía de la Constitución Nacional, que por supuesto amerita que si tuviéramos un Consejo de la Magistratura, como debiera ser, tendría que ser ya mismo enjuiciada y removido el juez que ha cometido esta tropelía institucional, y que no sabemos, si fuera por el Código de Procedimientos, es decir, si nos guiáramos por las leyes de la Nación, habría que aguardar a que el fallo eventual y paradojalmente diría quedara firme para que recién pudiera dictarse una medida en su consecuencia. Pero mientras el fallo esté recién producido y en trámite de notificación a las partes y ya fue dado a la opinión pública, es un fallo que va a ser recurrido ciertamente, más que ciertamente, por la Procuradora General de Nación, doctora Alejandra Gil Carbó, y hasta tanto no medie un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema, porque esto es interpretación del texto constitucional y eso es materia eminentemente federal porque es la cláusula directa de aplicación al caso, artículo 120. Bien. Bueno, no puede haber ejecutoria. Ahora, doctor, ¿qué pasa si mañana el presidente firma un decreto o el lunes firma un decreto removiendo la Gil Carbó? Juicio político, porque entonces estamos obrando ante un fallo que no reviste la fuerza de cosa juzgada, que es un instituto de jerarquía constitucional,
e implicaría otra tropelía respecto del texto constitucional. De modo que creo que debemos ser muy categóricos. Estamos frente a un golpe institucional perpetrado por un juez de primera instancia. Llamado Pablo Caicials, ¿no? Y que la gente lo conozca y sepa de quién se trata. Le hago esta referencia porque el ministro de Justicia podría haber apelado esto en nombre del Poder Ejecutivo diciendo, no, señor, usted está equivocado, está avanzando sobre algo que no corresponde. Pero ¿cómo lo va a apelar si convalidó, es decir, se allanó a la demanda de inconstitucionalidad que concertadamente interpuso el viejo Colegio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, pero que contó con la misma postura en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal? Otra vergüenza, otra vergüenza. Y si no fuere por la intervención y presentación espontánea de Alejandra Gil Carbó como tercera interesada, habría ya quedado firme, porque nadie iba a apelar si el reclamante, el que se adhirió y el que contestó demanda dijeron está todo fenómeno, con el planteo de inconstitucionalidad. Pero bueno, tenemos esta reserva de que se ha presentado la Procuradora General de la Nación, y yo hago un llamamiento público a la Defensora Pública de la Nación, la doctora María Estela Maris Martínez, o Estela Maris Martínez, perdón, le cambié el nombre, ¿sí?, para que se presente ella también como parte y apele este fallo, claro, porque tendría que tener la integridad institucional y honradez de obrar, de solidarizarse con su colega de la cabeza del Ministerio Público Fiscal, porque indirectamente esto también le está apuntando a ella, lo advierta o no en este momento, o la tengan o no en la mira. Pero esta es la situación. Bueno, frente a esto creo que no cabe otra alternativa que decir que estamos dando pasos agigantados en el derrumbe institucional y en el camino a la excepcionalidad institucional, porque el Poder Ejecutivo pretende ser un poder hegemónico, unipersonal y dictatorial. Doctor Bacesad, ha sido muy amable y muy claro con nosotros. Le agradecemos la participación en el programa. Hasta pronto. Hasta luego. Doctor Eduardo Bacesad, constitucionalista, en su momento también integrante y redactor de la Convención de 1994. Francamente, yo no veo ninguna razón para no pensar que si estas son la lógica de los acontecimientos, no haya un decreto en algún momento para remover a Gil Carbó. Y ha demostrado que no, en esto están embarcados casi personalmente con la doctora Gil Carbó. Yo lo que quería agregar, Pablo, es que lamentablemente no es algo inaugurado por este gobierno. Gobierno, claro. Este gobierno lo ha profundizado y quizás lo lleva hasta el límite del paroxismo, pero los ejecutivos en la Argentina no pueden seguir con la idea de querer controlar absolutamente a todo su poder judicial. De que el jefe, el fiscal, sea propio. Se llegó a decir eso, Pablo, que le corresponde al presidente tener a uno propio como jefe de los fiscales. Sí, yo de cualquier manera, nada de eso. Yo creo que el nivel de violencia institucional que ha denunciado el doctor Bacesad no tiene precedentes desde la recuperación de la democracia hasta ahora en el Estado de Derecho. No, Pablo, en quienes venían a restaurar la República. En nadie también debería hacerlo. Desde la época en donde los tres socios del estudio de Anillaco estaban al frente del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, Eduardo Menem, Julio Nazareno y Carlos Menem, que no había una suerte de concentración tan grande como la que estamos viendo. Sin duda. Nos vamos a dar el gusto que veníamos anunciando de temprano, el editado con los candidatos, todos, de todos los sectores, de todas las fuerzas, de todas las listas quienes encabezaron, las 10 que van a encontrar en el cuarto oscuro el próximo domingo para diputados nacionales y los 8 que están en la boleta única de los candidatos a concejales. Buenas tardes.
Lindo el video, vos dijiste que era largo, porque no estaba vos. No, me pareció muy bien. Hay que hacerlo con Glassman, en blanco y negro fue una con el elección. dibujito, sí, para que se vea que eran cosas ya, para no hablar por la veda. Está muy bien. Bueno, un par de cositas, apuntes de acá. Apuntes de acá. Me parece, Pablo, en general, creo que fue una buena campaña, sobre todo la local. Hubo debate, obviamente, más allá de lo organizado por los canales abiertos que se dio y demás ese debate, pero me parece que hubo sí propuestas y quedaron discusiones claras. Pablo, el tema de la salud pública fue central. Sí, ya salieron todos aplaudidos. Ayer todos terminaron tuvieron todos, que hablar, sí. Todos tuvieron que hablar. Es más, Fein salió ayer a decir, exacto, es la más importante la salud pero de Latinoamérica. Bienvenido, digo, hay que destacarlo porque siempre nos quejamos de que aparece mucho marketing político sin contenido. Parece que la campaña local tuvo contenido y después un esfuerzo enorme para aquellos candidatos que no pertenecen a las fuerzas políticas que están totalmente polarizadas o tensionadas intencionalmente desde lo nacional. El esfuerzo por meter una agenda local en la campaña. Me parece que es valorable eso. Sí, es importante, es interesante. La otra cuestión es que el domingo vas a estar acá a partir de las 6 de la tarde. Desde temprano vamos a estar así. Y hacemos la posta. Vos te vas a 8:30, 9 y yo vengo a eso de las 9. Hacemos el cambio. Claro que sí. Algún domingo te tocaba trabajar. Yo creo, estaba escuchando a Oscar Orlando, decía 12 de la noche. Tengo para mí, Pablo, que va a haber, me parece, alguna proyección más sólida. Y además hay mesas testigos que son bastante confiables, las que hacen siempre el Frente Progresista. Creo que en la edición local ya son mucho más rápidas. Claro, 8 nada más que el concejal, los vimos a todos, 10 para diputados nacionales. Me parece que nos vamos a poder ir a dormir un poco más temprano. Y agregarle además que, como dijimos antes, sea cual fuera el resultado, aquí en Buenos Aires, en lugares donde ya está más cantado y más seguro, no va a haber más que una suerte, digamos, de presencia frente a los militantes, a la gente que participe de eso, un saludo y a dormir. Pensaba una cosa en ese sentido, Pablo, en los centros de cómputo de los distintos partidos van a estar los móviles, pero también van a estar en la morgue de la Corte, van a seguir los móviles, por supuesto, los canales allí, y eso le va a dar un clima distinto. Yo tengo alguna expectativa de noticias importantes para las próximas horas ante la elección. Bueno, para que sí. Hasta aquí llegamos. Ha sido un gusto compartir este rato con ustedes. Volvemos el lunes después de las elecciones, nos vemos el domingo en la transmisión del canal, y el lunes, como decíamos, a las 13:30 con los días contados. Buen fin de semana. Adiós.